buscando, haciendo estudios para poner vacunas para el alcoholismo, pero mientras eso sucede hay que seguir aquí en el grupo, ¿no? Entonces, este cuate le dice que no hay nada ni médica ni psiquiátricamente que lo pueda ayudar. Dice, yo sentí que el infierno se cerraba y yo me quedaba dentro. En la literatura en inglés dice que somos individuos sin esperanza. Sin esperanza. Dice ahí en el capítulo 5 del libro grande, dice, no hay poder humano que pueda remediar la condición alcohólica. No hay poder humano. Es que decir que estamos fuera de la ayuda de todo, de cualquier manifestación del quehacer humano. Ni médicos, ni psiquiatras, ni religiosos nos pueden ayudar. Y este cuate le dice, mire, le dice a Rowland Hazard, el doctor Jung, he sabido de casos de alcohólicos por aquí y por allá que a través de una experiencia de tipo espiritual logran su recuperación. Vaya y sitúese en una atmósfera espiritual y espere a que el milagro suceda. Y este cuate se regresa a Estados Unidos, se mete a los grupos Oxford, se va con los jacobinos y empieza a tratar de dejar de beber. Rescata a otro cuate que van a meter al manicomio en Brattleboro, a una prisión para dementes alcohólicos. Este cuate se llamaba Eric Thatcher. Ese lo iban a meter a la prisión psiquiátrica porque manejando borracho tira la pared de una cocina de una casa y sale gateando entre todos los escombros, y a la señora que estaba ahí parada le dice, no habría forma de que me regalara un cafecito después de que le tiró la pared. Entonces llaman a la policía y se llevan a este cuate a la corte y lo van a internar en un manicomio. Y entonces Rowland Hazard, que había sido senador, que tenía mucha lana, que había sido banquero, etcétera, etcétera, lo rescata y se lo lleva a los grupos Oxford también. Y luego este señor va y visita a Bill W. y le dice lo mismo. Le dice, ¿por qué no buscas tu propia idea de Dios? ¿Por qué no hablas con ese Dios que anda por ahí y le expones tus problemas? Dice, solamente Él te puede ayudar. Y entonces Bill W. se queda con todas estas cosas en la cabeza y bueno, evidentemente Bill W. llega al hospital, empiezan a tratarlo. Él en su desesperación habla con ese Dios que le había sugerido su cuate, grita en el hospital, si hay un Dios que se me manifieste, y empieza ahí la historia conocida de Alcohólicos Anónimos, donde a través de esta experiencia que empieza a sufrir Bill, se empieza a transformar y empieza a desarrollarse, no en el sentido material. A él le costó mucho trabajo, a Bill W., pero fíjense ustedes que esta condición, esta falta de sustancias de la que les hablaba, es lo que genera lo que el doctor Silver llamó la alergia. Y entonces estas sustancias que nos faltan a nosotros, estas ayudan a equilibrar los estados emocionales y ayudan a equilibrar las decisiones. Afectan tanto al núcleo límbico, al sistema límbico, como a la corteza cerebral. Pero como no tenemos suficiente, por eso nosotros siempre somos indecisos. Dice, la prisa y la indecisión son factores generalmente del alcohólico. Las salidas de caballo brioso y llegadas de burro cansado. Dice uno, ahora sí voy a salir de aquí y me voy a comer el mundo, y apenas pone un pie afuera y dice, no, mejor no voy a regresar un ratito. Entonces, por eso menciona la literatura que somos gentes de impulsos cortos, porque somos gente poco motivada por la falta de estas sustancias, y gente muy indecisa por la falta de estas sustancias. Dice la literatura, el alcohólico es un enigma desconcertante. La gente lo ve y dice, bueno, ¿cómo es posible que este güey reaccione así? Si ya está en el programa, dice que ya va en el 11º paso, dice que ya medita y ora todos los días, dice que ya está transmitiendo el mensaje,
Y yo lo veo igual de ojete, dice la señora. Entonces, ¿sí será cierto o no? Y luego vienen las reclamaciones. Mejor vuelve a beber, güey, estabas mejor cuando bebías, ahora eres peor y no sé qué tanto y no sé cuánto, ¿no? Y entonces, bajo esta condición, no se puede vivir realmente bien. Fíjense ustedes, cuando entren a cualquier grupo de Alcohólicos Anónimos, observen a los compañeros y por esta falta de sustancias, por esta falta de motivación, los grupos parecen museos de cera. Entran y están los compañeros así. Más si se sienten jerarcas, agarran hasta más cosas. Pero no es porque sean así, es por la falta de sustancias de su cerebro. Hay algunas formas, el programa va sugiriendo formas para poder sustituir en una forma extraordinaria esta influencia química de nuestro propio organismo que hace crisis en las emociones. Por eso les decía yo, el epicentro neurálgico de todo enfermo alcohólico son las emociones, porque es el sistema más complejo. Las emociones del ser humano son las que reaccionan con mayor rapidez. La parte emocional del ser humano es la que reacciona con mayor rapidez. Y imagínense a alguien que reacciona rápido pero mal, pues sí está jodido, ¿no? El alcohólico es alguien que reacciona de volada pero mal, siempre mal. Entonces, se necesita, por eso, primero tomar conciencia de la enfermedad en estas circunstancias. Y darse cuenta que por eso nos dicen, necesita la abstinencia total. Usted necesita dejar de consumir drogas, alcohol y todo lo que se le parezca para que no se le agrave la enfermedad. Si de por sí a muchos sin beber y estando en el grupo todos los días se les va agravando la enfermedad. Y no es terapia para nadie, ¿no? Porque esta tarde no vinieron, pero hay muchos que están así. La enfermedad se agrava sin beber, ¿eh? Ojo con eso. Porque luego piensan muchos, ya dejé de beber y ya estoy del otro lado. No, estás más madreado. Porque el alcohol te compensaba esa falta de sustancias. Ahora el alcohol te pone, sin alcohol, cualquier cosa te pone en la madre, cualquier cosa. Si no te dan a tiempo la comida, si no te pagaron, no se diga si te cerraron las piernas anoche, pues yo. Entonces, miren, hay una serie de cosas que tienen que ver con la cuestión espiritual. En el entorno en el que vivimos, las religiones, generalmente la religión que se practica en este medio, en el medio judio-cristiano, la religión católica, no es una crítica a la religión católica, el cristianismo, todas estas cosas, no tanto el cristianismo, sino la religión, católica, apostólica y romana, por decirlo, por denominarlo de alguna forma, es una religión que es sexofóbica, le da fobia el sexo, le da terror el sexo. Hablan del pecado original. Imagínense, ya desde que naces sin sustancias y pecador, ya valiste madre, ¿no? Vienes jodido de la mente y luego pecador, ya por haber nacido, ya te chingaste. Entonces imagínense con esta condena gratuitamente adquirida, gratuitamente donada por las altas cúpulas religiosas, pues entonces el alcohólico está condenado a un sufrimiento terrible si no despierta, si no empieza a entender, a tener su propia idea de Dios. Eso es algo de lo básico, de lo más básico
dentro de este asunto de Alcohólicos Anónimos. Cuando uno llega entonces empieza a entender lo que es el ABC de Alcohólicos Anónimos. Dice, A, éramos alcohólicos. ¿Qué es ser alcohólico? Lo que ahorita explicaba. B, tienes que entender que ningún poder humano puede remediar la condición en la que te encuentras. Y C, que Dios sí puede remediarla si lo buscas. Fíjense, que Dios podría remediar la condición en la que nos encontrábamos si lo buscábamos. Ese es el ABC de Alcohólicos Anónimos. La idea central de este programa es encontrar a un poder superior. Dice, de aquí en adelante, Dios es el director y nosotros los agentes. Él es el rey y nosotros los súbditos. Entonces, lo primero que tengo que hacer es conocerme, entender cuál es mi problemática y después hacer un reajuste en mis valores personales. La columna vertebral de todo ser humano es las ideas o los pensamientos, las creencias y los valores. Sin esos tres elementos o con esos tres elementos distorsionados, el ser humano no puede vivir adecuadamente. Las ideas, los pensamientos se van saneando a través de la psicoterapia de grupo, a través del conocimiento de los principios, a través de la comprensión de los principios. Tiene uno que tener paciencia. Dice mi padrino que más o menos ahí por los 30 años le va empezando uno a entender. O sea, hay que empezarle a estudiar y ya adelantito le empieza uno a entender. Entonces, empieza uno a estar en el ambiente de Alcohólicos Anónimos, pero estar en el ambiente de Alcohólicos Anónimos no significa nada más venirme a sentar a tragar café y a fumar. No significa eso, estar en el ambiente de AA. Significa empezar a involucrarme y a inmiscuirme en el saber de Alcohólicos Anónimos. El saber no me lo van a dar las catarsis de mis compañeros, el saber me lo van a dar los 12 pasos, las 12 tradiciones, los conceptos de servicio, el libro Alcohólicos Anónimos, mayoría de edad, transmítelo, etcétera, 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 etcétera. El entender puede ser que me lo vaya dando la combinación de eso, más las experiencias de los compañeros. Esa es una combinación sintética que me puede dar el saber. Les digo, ya en 30 años empieza a madurar ese saber. Y luego ya viene la parte de la creencia, que es fundamental. Si yo no he desarrollado una creencia en un poder superior, no tengo posibilidades de recuperación. Aunque hay gente que a través del trabajo consciente, sin creencias, dice Bill W. por ahí, en el segundo paso, dice, el presidente de la sociedad ateísta, un ateo, de la sociedad ateísta norteamericana, pudo dar este paso con amplio margen, es decir, pudo empezar a creer alguien que no creía en Dios, como era mi caso. Por ejemplo, yo no creía en Dios. A mí todas las manifestaciones de religiosidad me parecían de débiles, de tontos. Bueno, no decía yo así, decía, esas manifestaciones de religiosidad son para pendejos y para débiles. Yo no creía en esas cuestiones, salvo cuando estuve encerrado en los separos de Tlaxcuape. Entonces sí, ahí sí decía, Dios mío, si me sacas de aquí no vuelvo a beber. Ahí sí me acordaba de Dios. Y salí y a los 8 días estaba borracho otra vez. No porque yo quisiera, sino porque yo soy física y mentalmente distinto a los demás y no me estoy escudando en eso. Pero, miren, si no se desarrolla la creencia, todo el conocimiento, el saber que puede uno adquirir en la literatura de Alcohólicos Anónimos se vuelve estéril y seco. Le entra al individuo la esterilidad y la sequedad. Y entonces, en lugar de ir progresando en su recuperación, le entra el rigor mortis espiritual y luego físico. Y se va a morir muy a gusto tragando café y fumando, criticando a los demás, hablando mal de los otros, señalando los defectos de los otros, sin verse a sí mismo. Entonces,
Puede uno haber dejado de beber, puede uno ir entendiendo o disque entendiendo, porque hay mucho merolico con buena memoria en Alcohólicos Anónimos, no toda la gente sabe, hay gente que memoriza las cosas y nunca las entiende. Y es capaz de hablarlas con puntos y comas y con acentos y nunca las entendió. Eso es terrible, eso es esterilidad y sequedad. Dice por ahí una parábola bíblica que un sembrador empezó a aventar semillas y entonces algunas cayeron en tierra estéril y no producen fruto. Así le sucede a la gente que no entren en la esfera de las creencias. La esfera de las creencias no tiene que ver con el intelecto, con los conocimientos, aunque los conocimientos son necesarios. El saber es necesario, pero para entender necesito desarrollar mi parte emocional, mi centro emocional superior. Necesito encontrar la fe. La fe es el significado de la vida. Si no encuentro la fe, si no encuentro el amor, la vida no tiene significado. La vida es estéril, la vida es seca, la vida es horrible si no hay significado, si no hay fe, si no hay amor, si no hay creencia. La creencia en un poder superior la tiene uno que desarrollar. Miren, dice William James en Variedades de Experiencias Religiosas, él habla, dice, no voy a hablar aquí, este libro, Variedades de Experiencias Religiosas de William James lo escribió muchos años antes de que Alcohólicos Anónimos existiera. En el capítulo número 6 de Transmítelo, dice Bill W., yo considero a William James uno de los fundadores de Alcohólicos Anónimos, a pesar de que había muerto muchos años antes de que Alcohólicos Anónimos surgiera. Es decir, William James habla dice, no voy a hablar del creyente común. La gente normal puede tener una creencia común y le funciona, el alcohólico no. Dice, no voy a hablar de aquel que recibe su religión por herencia y la practica por imitación. La gente puede recibir, nace y los padres le dicen, mira, tú eres católico porque yo soy católica y tu abuela fue católica, etcétera, etcétera, y entonces a ti te toca ser católico. Y este cuate imita todos los ritos, todos los rezos, todas las actividades religiosas y siente que está construyendo una creencia y le funciona construir esa creencia de esa manera. Pero para el alcohólico la religión común no le funciona. El doctor Jung le dijo a Rowland Hazard, aquel millonario del que les platicaba, le dice, a usted la religión común no le sirve para nada. Necesita un tipo de religión transformadora, le dice. Entonces, yo necesito una religión que me transforme, necesito necesito generar en el núcleo de mi ser una energía espiritual, una energía religiosa. Esa es la creencia, el tener la confianza y la fe en un poder superior que yo haya definido, no entendido, porque entender a Dios es algo imposible desde mi punto de vista. Es como si yo le pidiera a una cucaracha que entendiera la política exterior de los países, a una cucaracha, no me refiero a un compañero, a una cucaracha que entendiera la política exterior de los países, o como si yo le quisiera enseñar matemáticas a un perro, pues se me va a quedar viendo así, va a mover las orejas, pero no va a entender lo que le estoy diciendo. Entonces, entender a Dios es algo poco más que imposible desde mi punto de vista. Pero yo sí puedo, con mi limitada, nosotros estamos, aparte de las sustancias que me faltan, estoy en una cárcel de sentidos y de dictaduras, de lo que es correcto y lo que es incorrecto. Estoy encarcelado en una cárcel mental
Y entonces yo puedo estar como el perro que está aprendiendo matemáticas, nomás moviendo la cola, o en el grupo pueden estar hablando de estas cosas y yo puedo estar nomás moviendo la cabeza como perro así, diciendo que sí, no he entendido ni madre, ¿no? ¿Por qué? Porque sigo siendo estéril, no he abierto mi corazón. Al abrir el corazón, estoy buscando desarrollar una creencia en algo superior, estoy buscando desarrollar mi centro emocional superior, que es algo que no se puede desarrollar en una universidad, no se puede desarrollar muchas veces en la casa, en muchos lados no se puede desarrollar. Se necesita el aprender a sublimar las emociones. ¿Cómo se puede sublimar una emoción? Bueno, pues a través de la música, pero no de la música del Commander o de la banda Limón o de esas, no. Se puede sublimar si estoy oyendo, por ejemplo, a Suite número 1 de Bach en violonchelo, si estoy oyendo a Mozart, Ronda la Turca, si estoy oyendo alguna cosa así, eso me va a dar una sublimación emocional. La música de hecho se inventó para eso. Miren, en el siglo XVI, esa es una de las formas, en el siglo XVI un monje benedictino de nombre Guido d'Arezzo le dio nombre a las notas musicales tomando las dos primeras letras de la primera estrofa del himno a San Juan. Y entonces, a partir de ahí, surge la disciplina musical y ya ordenada, y surgen los cantos gregorianos, los esos que escuchan ustedes con los monjes. Eso lo hacían, este tipo de cantos, para elevar la percepción emocional de los monjes. Entonces la música es un elemento que puede ayudar cuando uno está practicando la oración y la meditación, que es algo necesarísimo, algo súper necesario en la práctica del programa, es la oración y la meditación. Para esto se puede acompañar de elementos como la música o la observación, la simple observación. Este tipo de herramientas son necesarias para ayudar a que se equilibre un poco la falta de sustancias en el cerebro, ¿sí? Estas cosas, esta parte es una parte crucial. El desarrollo del centro emocional, el desarrollo de la parte emocional humana es algo necesario, porque nosotros los alcohólicos lo tenemos muy distorsionado por la cuestión de la enfermedad. Entonces necesita uno irlo apaciguando con estas cosas, con este tipo de cuestiones. Dice Bill W. ahí en el lenguaje del corazón, que después, fíjense, Bill W., que creó el programa, que escribió el programa, después de 24 años de haber escrito el programa y todo eso, decía Bill W., yo me considero un caso de desarrollo espiritual retrasado. Dice, fíjense, yo me considero un caso de desarrollo espiritual retrasado, dice, porque no he practicado la oración y la meditación como debiera. Dice, los compañeros de más de 20 años sufren terriblemente por falta de práctica de la oración y la meditación. Díganme que no los que tienen 20 años, que ni oran ni meditan. Ahí hay un terrible desfase, porque están corriendo la máquina sin aceite. Es estar tratando de aprender las cosas y de desarrollar una vida espiritual sin hacer oración y meditación. No puede ser, simplemente no hay ahí posibilidades. Entonces se necesita la búsqueda y el desarrollo del concepto de Dios, que además, dicho sea de paso, dice Bill W. en el 4º capítulo, los hombres, mujeres y niños tenemos la idea fundamental de Dios en el fondo de nosotros. A veces es distorsionada por la pompa y el poderío, por la tragedia, es decir, a veces porque nosotros estamos muy materializados, porque somos gente muy materialista,
no vemos a Dios, porque solo nos interesan las cuestiones económicas, las cuestiones de poder, sexo, poder, prestigio, dinero y sensaciones. Nada más nos interesan esas cuestiones. No hay otra cosa que me interese más que estas. Y entonces vivo de esa manera y no me interesa lo que tenga que ver con Dios. Es más, hasta me estorba. Por eso hasta evito las cosas de Dios para seguirle dando vuelo a la hilacha, porque no me interesa, me estorba. Y en el otro caso puede ser por la tragedia, dice, opacados por la tragedia. Es decir, si se murió mi papá, bueno, le reclamo a Dios que por qué se murió mi papá, y entonces no voy a creer en él porque dejó que se muriera, y bla, 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 bla. Me meto en la tragedia también para evitar confrontar esta realidad agnóstica, esta realidad sin fe, esta realidad que me tortura todos los días, porque alguien que no tiene una creencia en un poder superior va a vivir en medio del miedo, en medio de la zozobra, en medio de la incertidumbre, en medio del no saber qué hacer, en medio de qué pasará mañana, en medio de que se fue mi hijo a una fiesta y no ha regresado, son las 3 de la mañana, pues hoy empiezan a las 3 de la mañana las fiestas, y las señoras están preocupadas, es que son las 3 y no ha llegado, pues va empezando la fiesta, a las 12 se fue para calentar motores, pero la fiesta empieza a las 3, y entonces como no hay confianza en Dios, y menos en la policía del DF, pues entonces la gente está aterrorizada, viviendo de esa manera, porque no hay fe. La fe, repito, es lo que le da sentido a la existencia. Sin fe no tiene sentido la existencia. Y entonces ahí encuentra uno esta creencia, les digo, opacada a veces por la tragedia o por la adoración de otras cosas. Hay gente que anda, que lo mismo, se quejan, mucha gente se queja de que la iglesia es dogmática y que impone sus razones a los creyentes. Y los que se quejan son gente que está dogmatizada por la ciencia, por ejemplo. Hay gente que nada más acepta verdades científicas, no acepta ninguna otra cosa. Un compañero un día en un grupo estábamos discutiendo sobre algunas cosas que había yo dicho y me dice, pero es que eso no tiene comprobación científica. Y le digo, oye, te hago una pregunta, me dice, sí. Le digo, ¿hasta qué año llegaste tú? Hasta tercero de primaria. Le digo, ¿y pides comprobación científica? O sea, no es posible que haya tanta incongruencia, ¿no? ¿Cómo vas a pedir comprobación científica si tú no has terminado ni la primaria? No mames, ¿no? ¿O cómo vas a hablar de conceptos espirituales, religiosos, científicos si no terminaste la secundaria? Me decía un compañero que quería tener una relación consciente con Dios. Le digo, lo que tienes que tener es una relación consciente con la secundaria, güey, porque no la has terminado. Entonces, necesitas esforzarte un poco más para que esto que está aquí, que es parte de, yo creo que es el don más preciado que nos dio el poder superior, lo que está aquí, y nos la dio para usarla, no para tenerla ahí arrumbada, o para volverla mecánica. Les decía, porque en doble hay mucho merolico con buena memoria y que no entiende nada de lo que dice. Entonces, les decía, esto se trata de saber, primero saber lo que los conceptos de Alcohólicos Anónimos, saberlos, leerlos, luego entenderlos, que es la parte más tardada, y luego ya ya desarrollarlos, ya incorporarlos a mi ser, estas cosas. Yo puedo avanzar mucho más en una buena sesión de oración y meditación que en una sesión de lectura de 100 libros. Fíjense lo que estoy diciendo, ¿eh? Yo puedo avanzar mucho más en una sesión de oración y meditación, puedo captar mucho más cosas, algo más esencial en una sesión de oración y meditación que en la lectura de 100 libros. Y ahora con el internet, porque vaya regalo envenenado que nos dieron, ¿no?
Luego yo les digo a los compañeros, luego están así los compañeros en la junta y están allá. Les digo, ¿qué hay? ¿Te está hablando el poder superior o qué te estás mensajeando con él? Porque bueno, pues la realidad es que esto, si uno no sabe manejar estas cosas, ellas lo manejan a uno, ¿no? Porque no hay no hay un desarrollo adecuado en estas cuestiones. Y entonces, el desarrollo espiritual entonces es empezar a darle forma a esta parte emocional de uno, ¿no? Ya comprendiste, ya te apropiaste, me tengo que apropiar del lenguaje de Alcohólicos Anónimos, para empezar. ¿Y dónde me voy a apropiar del lenguaje de Alcohólicos Anónimos? En la tribuna de los compañeros, no. El lenguaje de Alcohólicos Anónimos, la esencia, la narrativa de Alcohólicos Anónimos, parte del libro grande, del libro Alcohólicos Anónimos. Parte de ahí. Yo creo que es igual de importante, o quizás hasta más importante, la fecha del 4 de abril de 1939 que la fecha del 10 de junio de 1935. El 10 de junio de 1935 se encontraron Billy y el Dr. Bob. El 9 de abril de 1939 salió a la venta el libro grande, el libro de Alcohólicos Anónimos. Y en ese momento es cuando la comunidad de Alcohólicos Anónimos tuvo significado, tuvo sentido y tuvo un rostro. Antes era un grupo, una manada de borrachos que andaban por ahí tratando de dejar de beber. Y algunos lo lograban y otros no. Pero en ese momento se convierte en una comunidad de Alcohólicos Anónimos. Y entonces Bill W. empieza ya a trabajar de una manera más ardua, más consciente, ya con un elemento de narrativa. Ahí está encerrada la narrativa de los Alcohólicos Anónimos. Dice ahí, Alcohólicos Anónimos, escrito por Bill W. y los 40 alcohólicos que comenzaron esto. Bueno, cuando terminan de escribir el libro eran alrededor de 100 o más de 100. Dice ahí en la primera parte, somos algo más de un centenar de hombres y mujeres que nos hemos recuperado de una condición aparentemente hasta hoy sin esperanza. Entonces, ¿cómo se recuperaron? Bueno, se recuperaron a través de este método. Ahí está descrito el método de recuperación. No tenemos que estar inventando nosotros cosas. No tenemos que estar inventando o metiéndole folclore a este tipo de cuestiones. No, ahí está descrito el plan de recuperación. Está muy sencillo, muy claro, asequible, les decía, para cualquier tipo de gente. Y entonces empieza uno a entrar en esto y empieza ya después de conceptualizar las cosas, empieza uno a incorporarlas al núcleo emocional de su vida. Empieza uno a crear una especie de centro de gravedad con la narrativa de los Alcohólicos Anónimos, las experiencias del grupo y las otras actividades, ya sea servicio, unidad, todo lo que se vive en Alcohólicos Anónimos. Si uno lo va a vivir de manera seria, si uno lo va a vivir no como monje, el decir una manera seria no quiere decir que vaya, como les decía, como museo de cera, no a sentarme y estar todo el tiempo, no, sino que es de una manera seria pero informal. Estas pláticas son pláticas informales. Por eso nosotros, dice Bill W., no somos una organización en el sentido convencional, así como son las organizaciones en la vida cotidiana, en la vida ordinaria. Pero esto no quiere decir que no tengamos organización. O sea, no es una organización convencional, es una organización espiritual aquí. Aquí no hay jefes, aquí no hay voz pura de Alcohólicos Anónimos. Dice el punto de vista, así viniera Bill W. esta noche a hablarnos sobre Alcohólicos Anónimos, lo único que podría hacer es darnos su punto de vista sobre la problemática del alcoholismo. Nada más, siendo el fundador o el principal
encausador de Alcohólicos Anónimos. Entonces, estas cosas son de Dios. Estaría yo loco si yo empiezo a querer ocupar el lugar de Dios, ¿no? Si yo les digo, yo los voy a salvar, nomás les pongo la mano en la cabeza y se recuperan, y bueno, depende de cuál cabeza, pero se recuperan y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, esto no es cierto. Nadie recupera a nadie, como nadie manda a beber a nadie. Lo único que comparte uno aquí es su experiencia y ya. No puede uno hacer más. Por eso también dice ahí en la octava tradición, no se puede cobrar, fíjense, dice, no se puede cobrar por asistir a hablar a una reunión de Alcohólicos Anónimos, ni tampoco se puede cobrar por transmitir el mensaje, que en resumidas cuentas es lo mismo, tratar de transmitir lo que yo he captado a los demás, y no se puede cobrar por eso. Sería yo ingrato e imbécil si lo hiciera. Sí, realmente, ¿no? Si me salvaron la vida, si me dieron una narrativa que me restituyó, que me restableció, que me abrió el centro espiritual de la vida, que yo tenía cerrado por la ignorancia, por la estupidez, por la arrogancia, por la soberbia, por todas estas cosas, Alcohólicos Anónimos me la está regresando, y que venga y les diga, bueno, pues yo me quedo con la séptima, compañeros, no seas ojete, no mames, ¿no? O sea, más bien te vamos a cobrar por venir a hablar, entonces vienes a decir muchas pendejadas, ¿no? Entonces, eso sería más justo, porque dice Bill W., nunca un miembro es más que el conjunto. Fíjense, nunca un miembro puede ser más que el conjunto en Alcohólicos Anónimos. Es decir, el grupo es más que todas sus partes. Un individuo como yo, lo único que puede venir a hacer es dar su punto de vista sobre este tema, por ejemplo, sobre del desarrollo espiritual. Esto requiere una serie de actividades que me vayan generando un estado de humildad dentro de mi ser, que me vayan poniendo, que me vayan aterrizando en mi principio de realidad, que me saquen de las fantasías egocéntricas que siempre he tenido. Si yo quería, les comentaba hace rato, al inicio de la junta, les comentaba que si yo vivía en medio de sueños de pompa y poderío, si yo trataba a mí algo que me traía sin calma era la búsqueda de la fama, del prestigio, del poder. Esos eran mis verdaderos objetivos en la vida, y muchas veces aparecen nuevamente. No quiere decir que por haber dejado de beber esto ya haya cambiado de golpe y porrazo, no. Soy un individuo anormal, soy un individuo que no tiene equilibrio por esta desgracia de la enfermedad. Dice ahí en el libro grande, dice el alcohólico, dice, pocos son los que en realidad se dan cuenta que el alcohólico es un individuo gravemente enfermo. Nomás que aquí en México, como tomamos todo a chunga, decimos, ay güey, no mames, están exagerando, ¿no? Es enfermito, es loquito, pero no, usted está loco y está enfermo, no se haga pendejo. Si usted está lleno de soberbia, y usted está lleno de ignorancia, y usted está además desequilibrado por naturaleza, su naturaleza es de desequilibrio. Así es que más le vale buscar a Dios y buscarlo con humildad. Más le vale hincar las rodillas y pedirle a un poder superior que lo libere de sí mismo. Porque quien ha sido su peor enemigo, quien lo ha atormentado más, quien le ha distorsionado la vida, quien le ha amargado los mejores momentos a usted y a su familia, quien ha destruido sus oportunidades de progreso, es usted. No son los que lo rodean. Luego hay compañeros que llegan y dicen, no, pinche padrino que me tocó, man. No he podido triunfar en la vida porque este pendejo no me aconseja bien. No es que me aconseje el otro, no. Yo tengo que desarrollar estas cosas de las que me habla, que son herramientas espirituales que me habla en el 6º capítulo del libro grande. Me dice ahí en este capítulo, tiene que desarrollar la intuición.
Usted tiene que saber, la intuición es la percepción de la verdad sin necesidad de meter el razonamiento. Había un compañero, un extraordinario orador, Waldo Cervantes, se llamaba, en paz descanse. El señor volvió a beber después de 14 años, pero yo no he escuchado un orador más fregón que este. Y en el tiempo que estaba en Alcohólicos Anónimos. Y este cuate volvió a beber a los 14 años y murió, le dio una embolia, y luego regresó al grupo y volvió a beber así ya con la embolia y dejó de existir. Y él siempre nos decía en las juntas, yo estuve en varias juntas con él, y decía: ya saca tus asquerosas manos. Él no las pudo sacar, pero nos decía, ¿no? Ya saca tus asquerosas manos, ya no estés razonando las cosas, déjale a Dios las cosas. Alinea, pon en línea tu voluntad con la de Dios para que puedas vivir de una manera más feliz y útil. Se trata de ser útil, y yo no puedo ser útil si dentro del grupo soy un inútil. No puedo ser útil si con la familia soy un inútil. No puedo ser útil si en el medio laboral soy un inútil. Digo, aquí puede ir desarrollándose tal capacidad de intuición, tal capacidad de percepción. Dice Bill W., el sentido común del alcohólico se vuelve poco común. Y en Alcohólicos Anónimos hay visionarios, hay hasta videntes y hay vividores. O sea, son esas tres clases de gentes, ¿no? Entonces, ¿cuál de esos eres tú? ¿Cómo te has desarrollado? Evidentemente, miren, las fuerzas, la cuestión espiritual tiene muchos vericuetos. No es algo tan sencillo, aunque dice ahí, para buscar a Dios, dice que no se imponen condiciones difíciles. Dice, Dios no impone condiciones difíciles a aquellos, hay que poner atención, que realmente lo buscan. Aquel que realmente busca a Dios no va a encontrar muchas dificultades. El que realmente busca a Dios, pero el que está buscando el favor de Dios, que sería: Señor, mándame otra vieja, Señor, mándame unos milloncitos de dólares, Señor, mándame a que sea yo famoso. O sea, ese güey no está buscando a Dios, está buscando el favor de Dios. Pero si yo busco a Dios y le digo: estoy dispuesto a hacer tu voluntad, aunque me cueste uno y la mitad del otro, esa es una posición más honesta. Porque muchas veces voy a tener que sacrificar las cosas. Dice, ¿a quién le agrada perder tiempo, dinero y esfuerzo? Perder, no ni siquiera dejar de ganar, no. ¿A quién le agrada perder tiempo, dinero y esfuerzo transmitiendo este mensaje? Dice, al alcohólico típico, egocéntrico, no. Esas cosas no le interesan. Al típico egocéntrico le interesa la fama, la lana, las viejas, todo eso. Yo me acuerdo cuando yo llegué al grupo, muchos compañeros llegaban con sus cadenotas de oro y traían sus esclavas, parecían como esas como de perro, así grandes, sus esclavas y todo, y pegaban en la tribuna con la cadena así cada rato, y la chingada, sus Rolex y ese tipo de cosas. Y yo decía, bueno, pues eso será la recuperación. Y decían muchos de ellos, esto es recuperación, y si no tienes $1,000,000 de pesos en el banco, estás jodido, y puras cosas, pura pinche locura. Esa fue la infancia en Alcohólicos Anónimos. Muchos de ellos pues ya no están ni en el grupo ni en este mundo, ¿no? Y a lo mejor les aventaron sus cadenas de oro y todos sus reconocimientos ahí. Entonces, no es así la cuestión. Alcohólicos Anónimos es otra cosa, es una entidad espiritual donde hay que hacer sacrificios voluntarios. Es decir, donde yo tengo que sacrificar aquellas cosas que no me dejan progresar en la evolución interna. Dice la Biblia, si tu ojo derecho te estorba, mejor sácatelo y échalo de ti. Si no, todo tu cuerpo va a estar echado al infierno. Si tu mano derecha te estorba, mejor córtala y échala de ti. Si no, se te va a pudrir todo el cuerpo.
Y no quiere decirlo, porque muchos dicen, no, pues entonces mi vieja me estorba, la voy a hacer. Me está hablando de cuestiones simbólicas. Si la mano derecha es la que hace las cosas, la mano diestra, la mano derecha, es la mano que hace las cosas, es la mano que hace las obras. Entonces, me dice, si lo que estás haciendo, si las obras que estás desarrollando en cualquier aspecto de tu vida están perjudicando a otros, mejor deja de hacerlas. No te hagas pendejo. Mejor deja de hacerlas, porque si no, te vas a ir condenando, vas a adquirir más karma, al rato vas a vivir más tiempo. Y yo decía, bueno, ¿por qué voy a vivir más tiempo? Porque no te vas a morir hasta que pagues todas tus chingaderas. Así es que si le vas aumentando, entonces vas a durar muchos años aquí pagando las chingaderas que hiciste. Entonces, el séptimo paso también me lo enfatiza muy claramente. Para que yo pueda poner mi vida y mi voluntad en las manos de un poder superior, necesariamente, esa es la continuación, sexto, séptimo paso, son continuación del tercer paso. Me dice ahí él cómo puedo poner mi vida y voluntad en manos de Dios. Me está diciendo, dejas de hacer las cosas que estás haciendo, o pagas el precio por seguirlas haciendo. Ahí está, te cortas la mano derecha o te la sigues dejando. O sea, te va a crecer más, al rato va a ser más mano larga de lo que eras antes, entonces mejor córtatela, porque si no, te va a llevar la chingada. Entonces, estas cuestiones son así. La cuestión espiritual requiere sacrificio y esfuerzo. Y en base, en la medida de ese sacrificio y esfuerzo, mi enfermedad va a ir remitiéndose, va a ir controlándose. Es incurable, no se cura, no se va a erradicar, pero la puedo tener controlada. Puedo tener controlado a esa, dice Bill W., esa bestia estúpida y rabiosa de mi otro yo. Ahí lo puedo tener. Si lo estoy viendo constantemente, a los enemigos hay que estarlos viendo. Lo tengo que estar viendo constantemente. Luego algunos compañeros dicen, es que yo no sabía eso, de que si haces algo mal, se te regresa y todo eso, el famoso boomer. Pero yo les digo, mira, el que no conozcas una ley no te exime de respetarla. Es decir, el desconocimiento de una ley no te exime de la responsabilidad si tú la infringes. Es como si yo me paso un alto y me agarro una patrulla y le digo, es que no sabía que el rojo era alto. No, pues aunque no sepa, se va al corralón, güey, con todo y paga su multa y todo eso. Aunque no conozcas la ley, se te aplica. Entonces luego yo pienso que hay muchas cosas que desconozco, porque evidentemente el universo, la vida, Dios, todas estas cosas son mucho más, muchísimo más de lo que mi pobre imaginación, de lo que mi pobre mente, de lo que mis pobres sentidos me han dicho. Hay mucho más que todo esto, muchísimo más. Sin embargo, si sigo yo empecinado, dice Bill W., con estos deseos miopes e indignos, no voy a poder tener una visión más amplia, no voy a extender ese panorama que necesito extender, y no voy a lograr llevar, como les decía, al núcleo más profundo de mi ser, la fuerza de la espiritualidad, la fuerza de Dios, la fuerza que día a día en un grupo de alcohólicos anónimos se genera, porque esto que hacemos nosotros aquí es el pan de la vida. Esto que compartimos nosotros de buena voluntad es el pan de la vida. Esto que nos damos nosotros unos a otros es el maná de la existencia. Compañeros, para terminar, porque sí se acaba ahorita a las 7, hay una parte del capítulo 11 que me gusta mucho a mí. Cuando llegué al grupo Catedral me recibieron con al final de la junta, aunque hasta la segunda junta me dieron información, porque el día que llegué era aniversario luctuoso de la muerte del doctor Bob. Yo llegué un 16 de noviembre, y entonces los compañeros a la siguiente junta, ya que sabían que yo había llegado
a mi segunda junta, me leyeron esa parte que me conmovió y me sigue conmoviendo hasta lo más íntimo de mi ser, que dice: es obvio que Dios nos irá enseñando a ti y a muchos de nosotros cada vez más. Abandónate a Dios según lo entiendas, limpia de escombros tu pasado, da con largueza de lo que recibes y de seguro te encontrarás con muchos de nosotros cuando viajes por el camino del destino feliz. Estaremos contigo en la fraternidad del Espíritu. Que Dios te guarde y te bendiga hasta llegar a la meta. Y yo les deseo a los compañeros del grupo, al grupo mismo, al grupo Celia Meneses, que Dios los guarde y los bendiga hasta llegar a la meta y que sigan trabajando de esta manera. Muchas gracias, compañeros. Ahora, antes de dar por terminada la junta, vamos a darle paso a la séptima. La rifa primero, padrino. La rifa, perdón, la rifa, no la séptima. La rifa tiene la Ahí va.